Sí. Bueno, tiene razón el compañero. Dos cosas me faltan. Sí. Una esa, la guerra del Paraguay, pero lo iba a explicar ahora. ¿Por qué? ¿Viste cómo salí? ¿Viste? No, me había olvidado. Me había olvidado, pero tenés que zafar. No, porque lo quería asociar con Estados Unidos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Guerra civil, sí. Claro. Porque a diferencia de la Argentina, es cierto, como decíamos, el sur era productor de algodón, terrateniente con los negros esclavos, pero a partir de 1840 en el norte de Estados Unidos empieza a aparecer la industria textil. Las ciudades más desarrolladas de Estados Unidos están en el norte. Empezaron a surgir como ciudades industriales, textil. Ahora, el industrial del norte, ¿qué necesitaba? El algodón del sur y el terrateniente sureño, ¿qué decía? Minga, el algodón no te lo vendo, ¿a quién se lo vendo? A Inglaterra, ¿por qué? Porque gano más plata. Y entonces empieza, como en la Argentina, también una disputa de modelos económicos, fuerte. Y ellos lo resolvieron también con una sola guerra civil, duró menos, 5 años, donde el norte va a la guerra civil diciendo que iba para liberar al negro, que en realidad lo que más le interesaba, no digo que no le interesaba la libertad del negro, en dos cuestiones. Una, porque necesitaba más mano de obra. Y dos, porque el hombre negro, el hombre libre consume más que el hombre esclavo. Y su industria era mercado internista, necesitaba consumo interno y con la esclavitud el consumo interno tenía un techo. Con lo cual le interesaba el hombre libre, pero en cuestión económica. Pero lo que más le interesaba del sur, ¿qué era? El algodón. 5 años. Si la guerra civil hubiera ganado el sur y Estados Unidos sería un país agroexportador, periférico, monoproductor de algodón para exportar de los países centrales. Ganó el norte. 2 medidas hizo. La primera, ¿cuál? Liberar a los negros. Y la segunda, la más importante. ¿Cerró la frontera? No, reforma agraria. Le expropió los campos a los terratenientes. Expropiación. ¿Sí? Se lo dividió un pequeño minifundio, se lo dio a agricultores libres, chiquititos, y le dijo, sigan produciendo algodón, pero ahora ¿para quién? Para nosotros. A partir de ahí vino el proceso de industrialización más importante de Estados Unidos. Ya a fin del siglo XIX, la industria norteamericana competía palmo a palmo con la inglesa. Es más, era más competitiva porque en Estados Unidos a fin del siglo XIX se produjeron dos fenómenos en la industria norteamericana que permitieron que la industria sea más competitiva que la inglesa. ¿Cuáles fueron esos dos fenómenos? El Fordismo y el Taylorismo. La cinta de montaje y el reloj en la fábrica. A partir de ahí la industria ya norteamericana más competitiva que la inglesa. Ya Inglaterra no era competencia para Estados Unidos. ¿Quién era competencia más que Inglaterra? Alemania. Que estaban discutiendo quién iba a suplantar como potencia industrial a Inglaterra. Y lo resolvieron con dos pequeños hechos históricos, que fue que las 2 guerras mundiales, nada más y nada menos. No fue consensuado, ¿no? 2 guerras mundiales. Si las 2 guerras mundiales le hubiera ganado Alemania, hoy la potencia industrial por excelencia era Alemania, la ganó Estados Unidos, y a partir de 1945, con el triunfo de Estados Unidos, en realidad el que venció a los nazis fue Rusia, pero el poder económico se lo quedó Estados Unidos. A partir de ahí, la potencia industrial por excelencia quedó Estados Unidos y el dólar como moneda internacional. Que cuando uno discute potencia industrial, lo que está discutiendo es cuál va a ser la moneda internacional. ¿Sí? Por eso a partir de 1945 ya dejó la libra esterlina de ser la moneda internacional y la moneda internacional empieza a ser el dólar. Tener la moneda internacional te da muchísimas ventajas. ¿Sí? Porque podés imprimir para financiar importaciones, Ahora nosotros nos viene un montón de vencimiento de deuda externa. ¿En qué moneda es? Si fuéramos Estados Unidos, ¿qué le decimos a nuestro Banco Central? Imprimir y le pagamos la deuda. Por eso hay una disputa muy fuerte, no solo por ser la potencia industrial, sino por tener la moneda internacional. Es el objetivo hoy de China, que el yuan se transforme en algún momento en la moneda más importante del mundo. Y eso es lo que están discutiendo.
el traspaso de Estados Unidos a Inglaterra como potencia industrial y el reemplazo del dólar por la libra esterlina nos llevó a 2 guerras mundiales. Para entender la complejidad que te genera esta disputa. Ahora bien, una vez que terminó la guerra civil, ganó el norte, digo, lección de Estados Unidos. No hay proceso de industrialización sin destrucción de la oligarquía interna. No existe. Sí, como vos quieras. Hola. Uy, bueno, se escucha más fuerte. No hay proceso de industrialización sin destrucción de la oligarquía interna. Cuando digo destrucción no me refiero a matar ni nada. Digo, en términos de poder económico. Porque la oligarquía interna, ¿sí? Y eso es lo que te demuestra también, y una de las discusiones con lo que se llamó la teoría de la dependencia, que desarrollaron algunos economistas latinoamericanos, sobre todo Enrique Cardoso, que después fue presidente de Brasil. ¿Qué decía la teoría de dependencia? Que nosotros no nos podemos desarrollar por culpa de ¿quién? Del imperio. ¿Sí? Lo que te demuestra Estados Unidos que parte puede ser el imperio, pero parte tiene que ver con la oligarquía interna que tiene intereses comunes con el imperio. Porque Estados Unidos, las oligarquías no quieren la industrialización de sus países. Porque si la Argentina se industrializa, hay más obreros. Y si el obrero tiene un salario, ¿qué hace el obrero? Consume. Y si el obrero consume, consume más comida. Y si el obrero consume más comida, la oligarquía interna, en vez de exportar el 100% de lo que produce, ¿qué tiene que hacer? Empezar a destinarlo al mercado interno, con lo cual empieza a tener un choque entre el proceso de industrialización con los intereses de las oligarquías internas. Eso es lo que estaba pasando en Estados Unidos. La industria del norte necesitaba cada vez más del algodón, pero el sur oligárquico quería que el algodón exportarlo a Inglaterra, entonces eso llevó a la guerra civil norteamericana. Entonces, ¿por qué que sube el precio del pan es un dato positivo para la oligarquía nacional? Porque si sube el precio del pan, nosotros comemos menos pan, y si comemos menos pan, ellos tienen más trigo para exportar. Cuando sube el precio del lomo y el argentino no puede comer el lomo, los tipos están brindando. Porque el lomo lo venden en Europa. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la oligarquía nacional es que el argentino coma menos y peor. Por eso le interesa un país de pobre, porque el pobre no come. Y si el pobre no come, ellos tienen más saldo exportable para exportar a los países centrales. Y por eso todo proceso de industrialización en la Argentina fue abortado por la sociedad rural argentina. Siempre. Porque él es contraproducente a sus intereses. Y esa es la demostración de Estados Unidos. Cuando empezó a industrializarse con el primero que tuvo que discutir y con la oligarquía del sur. ¿Qué quiero...? Y ahí viene, cuando termina la guerra civil de Estados Unidos, pierde Inglaterra la guerra civil norteamericana, porque ya no tenía más el algodón del sur. Entonces, ¿qué dice Inglaterra? No me puede pasar en el sur de América lo mismo que me pasó en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Le dio una orden que ahí estaba Mitre ya, una orden a Brasil, Uruguay y la Argentina. Destruyan al Paraguay. ¿Por qué destruyan al Paraguay? Porque era el único país industrializado de Sudamérica, el único, ¿sí? Porque Paraguay tuvo también, no lo dije pero tuvo grandes federales también Paraguay, ¿sí? E industrializaron su país. Entonces, Inglaterra dijo hay que destruir al Paraguay. ¿Qué hicimos? Destruimos al Paraguay, eso fue la famosa guerra de la Triple Alianza, que la encabezó Mitre. Mitre en persona encabezó la guerra de la Triple Alianza. ¿Sí? Y nada, destruimos el Paraguay, lo destruimos. ¿Sí? Y a partir de ahí sí, con el triunfo de la Triple Alianza, toda América Latina se transformó en una región periférica abastecedora de materia prima y alimento a los países centrales, y nos insertamos en forma periférica en la División Internacional del Trabajo, a diferencia de ¿quién? De Estados Unidos, que logró industrializarse. Bueno, ese modelo agroexportador, que era muy sencillo, exportar alimento a Inglaterra para importar ¿qué? Bienes manufacturados. Esta idea de exportamos el cuero para importar la cartera, generó que la Argentina no tuviera un proceso de industrialización durante todo el siglo XIX y principio del siglo XX.
No hubo. No quiere decir que no hubo nada de industria, sí hubo industria. Pero toda la industria que se desarrollaba en el modelo agroexportador estaba asociada ¿a qué? Al modelo agroexportador. Estaba la industria textil para hacer la bolsa, para exportar el trigo. ¿Sí? Había cierto desarrollo de talleres artesanales, inclusive, digo, había clase obrera, ¿sí? Pero muy incipiente. Y es más, el primer problema que tiene la oligarquía nacional, el modelo agroexportador se termina de consolidar definitivamente en 1880, con la asunción de ¿quién? De Roca a la presidencia, después que un año antes había hecho ¿qué cosa? La famosa campaña al desierto, que en realidad fue la aniquilación de los pueblos originarios del sur para darle la tierra a los terratenientes, y ahí a partir de ahí, 1880, se termina de consolidar el modelo agroexportador, porque cuando asume como presidente, además, ¿qué hace Roca? Construye el Ejército Nacional, saca a los ejércitos provinciales para que no tenga ninguna posibilidad de que surja un caudillo federal más en la Argentina, y ahora el Ejército Nacional era manejado por ellos, por los unitarios desde Buenos Aires. Pero además consigue la tierra para consolidar ese modelo agroexportador. Fíjense que uno de los mitos que instaló la visión mitrista de la historia es que el Estado, ¿cómo era en el modelo agroexportador? Liberal, chico, no intervencionista. Y en realidad era liberal, sí, en el comercio exterior, porque no protegíamos, no había aranceles a las importaciones, se había sacado la ley de aduana, pero sí que había mucho intervencionismo estatal al interior. Porque fíjense que el terrateniente necesitaba 3 cosas para construir el modelo agroexportador. Tierra. ¿Quién se la dio la tierra? El Estado, a través del ejército, las campañas del desierto. Necesitaba mano de obra, porque las tierras las eran ellos propietarios, pero no las iban ¿a qué? A trabajar. ¿Y quién fue la primer mano de obra que encontró el terrateniente? El gaucho. Que como dijimos, como era vago, mal entretenido, en realidad lo que había que hacer con el gaucho no quería ser explotado por el terrateniente, el gaucho, entonces había que disciplinarlo. ¿Quién disciplina al gaucho? El Estado. El Estado obliga al gaucho a tener lo que se llamaba la papeleta de conchado, era como si fuera la célula verde. El gaucho tenía que tener un papel donde decía el nombre para el terrateniente para el cual trabajaba. Si el Ejército Nacional paraba a un gaucho y no tenía papeleta de conchado, ¿qué significaba? Que ese gaucho era un vago. ¿A dónde lo mandaban? A la frontera. ¿A pelearse con quién? Con el indio, para sacarle ¿qué cosa? La tierra, para dárselas ¿a quién? Al terrateniente. Es el Estado el que disciplina al gaucho. Es el Estado el que le da la mano de obra al terrateniente. ¿Y dónde está el liberalismo económico? No existe. Es un invento. Y lo último que necesitaba el modelo agroexportador era, porque era grano, ¿y el grano a dónde lo tenían que llevar? Al puerto. ¿Y cómo? Porque cuando era la ganadería era más fácil, porque a la vaca la arrias, ¿cómo llevas el trigo arriando? Entonces necesitaban construir ¿qué cosa? Los ferrocarriles, que es cierto. ¿Quién construyó los ferrocarriles? Los ingleses, en abanico, todo al puerto, pero con capital. ¿De dónde salió la plata para que los ingleses construyan los ferrocarriles? Del Estado argentino. El Estado subsidiaba, ahora que los liberales dicen, ¿cómo vamos a...? Un Estado no puede subsidiar. ¿Sí? El Estado subsidiaba al capital británico para que puedan construir los ferrocarriles. ¿Qué significaba esto? Que si los ferrocarriles daban pérdida, el Estado le garantizaba una tasa de rentabilidad del 7%. No había pérdida. Entonces, ¿quién? Y esto lo demuestra Scalabrini Ortiz en uno de los grandes libros, uno de los primeros revisionistas históricos más importantes, porque después en el siglo XX comienza una de las grandes batallas, que es por la interpretación de la historia. Y a desarticular esta historia mitrista, y aparece lo que se llaman los primeros revisionistas históricos. Los primeros revisionistas históricos fueron los de Forja. Antes había estado Manuel Ugarte, también un gran revisionista, pero los gran revisionistas históricos del campo popular fueron los de Forja, y uno de los grandes libros fue el de Scalabrini Ortiz, que demuestra cómo los ferrocarriles ingleses se construyeron con plata del Estado Nacional, a beneficio del modelo agroexportador. Entonces, fíjense, tierra, trabajo y trenes, ¿quién se lo construye a la oligarquía? El Estado. ¿Y dónde está el Estado liberal? ¿Sí? No existe. Y nunca. No hay Estado liberal nunca, ni cuando privatiza, porque el Estado cuando privatiza es el Estado el que vende, y cuando vende define quién gana y quién pierde. Entonces es una intervención estatal la privatización también.
No existen los estados chicos, no intervencionistas, nunca en la historia. La discusión con la oligarquía no es si queremos más o menos Estado, porque ellos quieren más Estado que nosotros. La discusión con la oligarquía es esa intervención del Estado a favor de quién. ¿Sí? Y la discusión entre los unitarios y los federales era esa, no era más o menos Estado. Los unitarios querían un Estado para garantizar el modelo agroexportador y los federales estaban discutiendo el Estado para desarrollar la industria nacional. Ahora los dos querían Estado intervencionista. ¿Sí? O Rivadavia tomando una deuda con la Baring Brothers, ¿qué es eso? ¿Liberalismo económico? No existe. ¿Sí? Bueno, esto lo tiene, y esto lo empiezan a desandar los primeros revisionistas históricos. Pero digo, ¿en qué estaba? Bueno, los tres factores. Se lo garantiza el Estado Nacional. Fuerte intervencionismo. Y ese fue el primer modelo agroexportador que, repito, el primer conflicto que empiezan a tener a fines del siglo XX era con los inmigrantes, porque al haber una ola inmigrante muy fuerte, muchos venían por hambre y otros venían perseguidos políticos de Europa. Fíjense que, y esos inmigrantes empiezan a construir la clase media argentina ya durante el modelo agroexportador, pero también los primeros sindicatos. Fíjense que el sindicato de panaderos era... ¿Con qué ideas venían los inmigrantes? Anarquistas y socialistas. El sindicato de panaderos era anarquista, por eso la bola de fraile contra los curas, los cañoncitos contra los milicos y los vigilantes contra la policía, que era el concepto de los anarquistas que habían copado el sindicato de panaderos. Y eran los primeros que empezaron a dar batalla contra el modelo agroexportador y además por participación política, porque no había elecciones libres. Por eso ganaban siempre los conservadores. Y el surgimiento de los partidos de clase media que también empiezan a enfrentar de a poco a los conservadores, surgen de los inmigrantes también, que son con la revolución del Parque, 1890. Ahí con esa revolución del Parque surgen los primeros dos partidos de clase media, que ¿quiénes son? Los socialistas de Juan B. Justo y los radicales. La Unión Cívica, primero fue Unión Cívica, después se transformó en Unión Cívica Radical, con Alem y después Irigoyen, que le empiezan a disputar políticamente. El conflicto social que empieza a generar el modelo agroexportador, porque tenía una participación cerrada en términos políticos, lo empiezan a generar los primeros sindicatos y la clase media con los primeros partidos políticos, que obliga a los conservadores a tener que declarar ¿qué ley? La ley Sáenz Peña de 1812. Sáenz Peña era un presidente conservador, pero que, para tener una idea, el primer centenario de la Revolución de Mayo, ¿cómo la vivimos? Con estado de sitio. Había estado de sitio por el conflicto. Acuérdense, para tener el grito de Alcorta. ¿Qué fue el grito de Alcorta? Otra también revolución de los pequeños propietarios agropecuarios, que después construyeron lo que fue, ¿qué cosa? La Federación Agraria en contra de la sociedad rural argentina, para tener noción del conflicto social que estaba generando el modelo agroexportador a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, ¿qué pensó Sáenz Peña? Abramos la política para bajar el nivel de conflictividad, total nosotros vamos a ganar las elecciones, y la ley Sáenz Peña fue voto secreto, porque antes se votaba en las iglesias, entonces el terrateniente llevaba su gaucho y tenían que levantar la mano. Entonces, ¿qué iba a hacer el gaucho? Lo que el terrateniente le diga. Entonces, así ganaban las elecciones. Entonces, secreto y obligatorio para los nativos, no universal, porque no podían votar las mujeres. Universal recién viene con Evita, pero sí un paso muy grande de obligatorio y secreto, creyendo los conservadores que con eso iban a tranquilizar el conflicto social y ellos iban a ganar las elecciones. Y no fue así. El primer presidente elegido por esa ley fue Hipólito Yrigoyen, derrocando a los conservadores en términos democráticos. Pero lo que no termina el radicalismo del 16 al 30 que gobernó Yrigoyen, Alvear Yrigoyen, fue con el modelo agroexportador. Continuaron con el modelo agroexportador, más allá, repito, de los avances políticos que generó el radicalismo.